pasado del verano, pero nos va a servir como una base para poder entender, ¿dónde está? Para poder entender un poquito lo que fue el Renacimiento español, ¿sí? Entonces vamos aquí a mostrar algo. Ahí está. Ahorita les muestro, compartir pantalla. Ah, aquí está. Listo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Camarita, ahí está. Ahora sí, chicos, vamos a empezar con la sesión de hoy que tiene que ver con el Renacimiento español. Recuperado, ya está, pues recuperado, guardamos. Ah, sí, ya me acordé. Lo que pasa es que ayer justo, ¿se acuerdan que ayer les dije de que, bueno, por motivos diversos, eh, Sí, la luz, perdón, no la luz, les dije que tenía una emergencia? ¿Saben lo que pasó? A las 11:30 de la mañana, si de haber hecho la clase ayer, ¿saben lo que hubiese pasado? Ya que empezamos a las 10, entre comillas, ¿no? A las 10:40 del día, como que la luz se fue, ¡paz! Así improviso, ¡pum! En toda mi zona, y estaba sin luz casi hasta las 2 de la tarde. A las 2 recién se le ocurrió venir a la bendita luz, qué ¿no? Hubo salado. un corte, muchachos. Muy No feo, pudiste, muy traumático. Y ya, qué pues. mal. Entonces, ya si hubiésemos hecho clase ayer, hubiésemos estado recontra salados porque íbamos a tener solamente 40 minutos de clase o media hora de clases y el resto todo iba a estar pero sin clase prácticamente, ¿no? De verdad, no, les digo en serio, así, con sinceridad. Pero bueno, nosotros arrancamos, muchachos, con nuestra clase del Renacimiento español. Recordemos que el Renacimiento tiene unas características, ¿sí? Una de ellas es de que tiene una concepción del mundo, una filosofía. ¿Se acuerdan cuál era esa filosofía que desarrolló al, Humanismo, al Renacimiento? ¿Cómo se llama? Esa base filosófica, humanismo. el humanismo. Muy bien, ¿ya? Porque ahí se desarrolla, pues, las ideas, ¿no? Antropocéntricas, ¿ya? Y el Renacimiento español, más lo que viene después, lo que es el Barroco español, van a sumar y van a dar lo que se le conoce en historia de la literatura como el siglo de oro español, ¿ya? Está el Renacimiento, para empezar, y está el Barroco. Hablamos de España, no estamos hablando de otras partes de Europa, ¿sí? ¿Qué pasó en este siglo que dura más o menos del siglo XVI? Recordemos siglo XVI, ya un siglo anterior, en el siglo XV se había descubierto América, en 1492 aproximadamente, ¿no? Entonces, recuerda que los españoles empiezan a hacer colonias, a invadir toda América Latina, en una parte del norte también y las islas del Caribe, y se llevan bastante oro y plata, ¿verdad? Y eso trae como prosperidad económica a España, ¿no? Se vuelve una potencia, pues un imperio, el imperio español, ¿verdad? Coloniza buena parte de América, la parte norte de África y otras partes, ¿no? Y se decía de que el imperio español era el imperio donde, como decía Carlos V, Carlos I, donde pisa mi caballo, no crece la hierba, ¿no? O el imperio donde nunca se oculta el sol, ¿no? Nunca se oculta el sol, es decir, de que siempre va a estar de día, siempre va a ser prosperidad, amor, belleza, algo así, ¿no? ¿Ya? Esa soberbia, ¿no? Esa soberbia de los españoles. Y esa soberbia les costó caro porque después fueron recontra humillados, ¿no? Fueron humillados después de eso. Muy bien, ¿qué pasa acá? Eh, como primera etapa del Renacimiento español, tienen una etapa, que está en la primera, que tiene una etapa donde hay mucha influencia italiana. Hay una influencia italiana. Ahí tenemos a un poeta llamado Garcilaso de la Vega. No me refiero al Inca Garcilaso de la Vega, me refiero a Garcilaso de la Vega español, quien va a tener mucha influencia renacentista italiana, porque él, juntamente con su amigo Juan Boscán, eh, tienen se nutren de esa experiencia del Renacimiento. Siempre
Garcilaso de la Vega va a viajar a Italia, se va a quedar unos meses ahí. Cada vez que viaja, si viaja el año, se quedará 2, 3 meses, 5 meses, un mes, 2 meses, ¿no? Pero siempre está viajando a España, perdón, digo, está viajando a Italia, ¿sí? Entonces va a tener mucha influencia. Como era un gran lector, también va a leer mucha literatura renacentista italiana, ya, la literatura de su época, sobre todo poesía. Por eso le decían, él tuvo una influencia petrarquista, ¿ya? Por eso le decían el Petrarca español a Garcilaso, ¿ya? Mucha gente de Petrarca, del poeta Petrarca, me refiero de Italia, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? Primera etapa, ¿no? Que es donde gobiernas Carlos V, y bueno, Carlos I ¿no? es para los españoles, ¿no? Carlos I para los españoles, pero para los alemanes, ese mismo Carlos era el Carlos V, ¿no? Carlos V, ¿ya? Luego tenemos una segunda etapa del Renacimiento donde gobierna Felipe II, ¿no? Que él fue un rey que envió al virrey Toledo acá a Perú para reorganizar. Ese virrey Toledo hizo un desmadre aquí en Perú, organizó la colonia española en Perú, pero también fue el responsable de las extirpaciones de idolatrías, bueno, ¿ya? Bueno, sigamos nosotros acá. ¿Qué pasaba en el Renacimiento español, ¿no? ¿Qué pasó en esta primera etapa del siglo de oro español, que se llama Renacimiento? Bueno, para empezar, en el año 1492 es clave, se termina la reconquista española, la expulsión de los moros y árabes de España, ¿ya? Vuelven a reconquistar sus tierras los españoles, se publica la gramática castellana por Nebrija, Antonio Nebrija, se expulsan los judíos, llegada de Colón a América, ¿no? A invadir, obviamente, a saquear nuestras, ¿no? nuestras riquezas, ¿no? Esta partecita de acá, la expulsión de los judíos, ¿ya? ¿Ya? Por los católicos, por los reyes católicos, o mejor dicho, de los españoles liderados por los reyes católicos, no solamente quiere decir que expulsan a los judíos del país. No, no, no. Me refiero a que los expulsan seguramente del control comercial, del control político. Si alguna vez tuvieron algún control político, también los expulsarán de eso, ¿no? Pero ese tipo de actos, que es verdad, que podrán ser, seguramente habrán expulsado a los judíos usureros, seguramente, pero también es verdad de que ese tipo de actitudes de expulsar a árabes o judíos va a marcar el pensamiento de esa época, porque todo aquello que no sea cristiano, ¿no? Todo aquello que no sea cristiano o católico, entonces va a ser repudiado, ¿no? Ese tipo de concepción también van a arrastrar hasta América Latina. Acá como tenían otro tipo de concepción del mundo, otro tipo de religión, otra forma de hacer las cosas, va también a ser rechazado, pues, ¿no? Ahí ya les dije, la extirpación de idolatría, ¿no? Persecución a gente que tiene seguramente otras creencias, otra religión, ¿sí? Y con eso viene también, pues, la Santa Inquisición aquí a América Latina, ¿ya? Esa es historia, seguramente se lo van a ver en historia. Ya, Carlos I para España, Carlos V para Alemania y el reinado de Felipe II, el Prudente, ¿ya? Nos convertimos en colonia, ¿no? Ya el muerto Carlos V o Carlos I, asume Felipe II el reino y ahí empieza una contrarreforma, ¿no? Recordemos de que es época de la reforma luterana en Alemania, que se extiende a muchas partes de Europa, pero la Iglesia Católica también recobra fuerza y empieza una campaña de contrarreforma. Y esta contrarreforma va a coincidir con un movimiento artístico-cultural que se llama el barroco también más adelante. ¿Ya? El barroco, eso más adelante. En el Renacimiento, bueno, afloran las ideas, ¿no? El despertar por la creatividad, ¿no? Pero en el barroco ya no tanto es eso, ¿ya? Tenían la famosa Armada Invencible, ¿no? Que era una armada muy bien pagada, muy bien financiada por el Imperio Español, y esa armada, enormes barcos, enormes guerreros, muy bien pertrechados, van a ser humillados en una de sus batallas que va a tener, ¿sí? Ahí la famosa victoria de Lepanto, pues, ¿no? De 1571, que nos hace recordar ya un poco a Cervantes Saavedra, ¿no? El famoso Manco de Lepanto, porque va a participar en esa batalla, ¿ya? Y va a ser hecho prisionero, vendido por unos piratas y así, ¿no? Va a vagar por el mundo. Un odiseo se va a convertir para esa época. Muy bien.
Eso ya es un poco de historia de España, no nos corresponde estudiarlo porque no nos van a ir en un examen de admisión, así que lo voy a pasar por alto. ¿Ya? En el Renacimiento, que es la primera etapa del siglo de oro español, qué características tenemos? Primero, de que los temas cruciales van a ser los siguientes, ¿no? El amor, la naturaleza, como siempre. El Renacimiento se caracteriza por esos temas, ¿no? Del amor, el amor pastoril, el amor de la belleza, la mitología, ¿no? Van a usar en sus poemas siempre recursos mitológicos y también recursos religiosos, porque estaban saliendo, recuerden, de la época medieval y todavía hay mucha idea medieval en la cabeza de las personas. Temas profanos, o sea, mundanales, ¿sí? Temas históricos y temas caballerescos. Mira, la caballería todavía no muere, todavía está un poquito viva por ahí, ¿no? Temas caballerescos. ¿Ya? ¿Qué géneros se cultivaron? La épica, la lírica, que es la poesía, y la narrativa. La narrativa está dentro de la épica prácticamente, ¿ya? Dentro de la épica. ¿Sí? ¿Qué novelas surgen hasta? La pastoril, la morisca, picaresca y caballeresca. Bueno, la novela caballeresca ya existía, o novela de caballería ya existía, solo que se sigue vigente para el Renacimiento. ¿Sí? Acá lo dijimos. Dos, dos corrientes literarias del siglo de oro español. La primera, un movimiento grande que es el humanismo, que va a darle fuerza al Renacimiento, ¿ya? Es un movimiento internacional, es italianizante, porque recuerden que la influencia italiana se va a sentir incluso hasta en España, con Garcilaso de la Vega, o el poeta español. No me refiero al Inca Garcilaso de la Vega, aunque también el Inca Garcilaso de la Vega también leyó obras renacentistas, ¿ya? No era el Inca Garcilaso de la Vega de aquí, Perú, que vivió en Cusco, él también disfrutó de la literatura renacentista que llegó con cierta lentitud y se nutrió con eso, ¿ya? El Renacimiento, a diferencia del Barroco, es pagano, porque usa mitología grecorromana, ¿sí? Exalta al ser humano, ya no exalta a Dios, exalta al ser humano, ¿sí? Y exalta la cultura grecolatina, ¿no? Por esa razón decimos que es un poco pagano, ¿sí? En cambio, el Barroco, como les decía, es un movimiento contrarreforma, ¿ya? Surge con la contrarreforma, ¿ya? La Iglesia Católica decide hacerle frente a la reforma, ¿sí? El barroco es nacionalista, tiene un espíritu más nacionalista, no tanto internacional. Es más hispanizante, muy chauvinista, muy nacionalista, ¿ya? Es pesimista también. Se desengaña, ¿no? Se desencanta de todo el mundo, ¿no? Dice que de que el mundo vivimos falsas ilusiones, ¿no? El mundo está lleno de falsas ilusiones. Hay que despertar el mundo, ¿verdad? Bueno, esto no lo vamos a ver porque son más que nada otros temas que, de manera muy general lo voy a decir, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en pleno Renacimiento del siglo oro español surge una novela que se llama El Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula, que es una novela de caballerías, ¿ya? Una novela de caballerías, que casualmente cuando lleguemos al Quijote, al famoso Alonso Quijano, o conocido como Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Él, por ejemplo, ese personaje ha leído mucho El Amadís de Gaula y en su locura, él va a tratar de imitar siempre a Amadís de Gaula. Va a querer convertirse en el caballero de los leones, el caballero de los dragones, el de la serpiente. Una serie de locuras que se le ocurre a Don Quijote, porque Amadís de Gaula también atravesó esos procesos de evolución del personaje, ¿ya? Luego tenemos la novela sentimental, ¿no? Infaltable, ¿sí? Igual, amor de la corte, entre nobles, cortés, escenarios irreales, corta extensión, muy pequeñitas, ¿no? Y la novela bizantina, ¿no? También habla de los enamorados, ¿no? Obstáculos, viajes y fantasía. Una obra recomendada para esa época, ahí está, Los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el Maíz de Gaula, que nos cuenta el guerrero Amadís, un joven muy apuesto, muy valiente, muy fuerte, que bueno, que recorre la parte pues de Gran Bretaña, ¿no? Recorre estos territorios y se hace caballero. Eso ocurre en Inglaterra, mayormente los hechos, pero sin embargo la novela llega hasta España, pues, ¿ya? Y llega a ser muy conocida y famosa. Es traducida. Bueno, acá tenemos la novela pastoril, como la Galatea, la novela picaresca, la Sarillo de Tormes, que eso vamos a verlo ahorita, ya, dentro de un momento.
La novela morisca también, que más que nada amores entre los árabes y cristianos, ¿ya? Aunque sabemos de que en esa época no habían salido de la reconquista española, habían expulsado a los árabes y judíos, a los moros también de España, pero a pesar de eso, en medio de ese conflicto, hay personas que querían buscar la reconciliación entre ambos pueblos, ¿ya? Y en esa época era imposible que un moro se enamore de un cristiano, ¿no? Imposible, pero sin embargo escriben algo alusivo, ¿no? O sea, que buscan la reconciliación entre ambos. ¿Ya? Bien, el contexto histórico ya hemos hablado, el barroco, el contexto del barroco, que es la segunda parte, pues, ¿no? La segunda parte de este tema que nos toca ver. ¿Qué significa barroco? Perla irregular, ¿no? Significa perla irregular. O sea, perla que no tiene una forma redonda, bonita, ¿no? No es bonita como las perlas comunes y corrientes. A eso se refiere, eso significa barroco, ¿ya? ¿Y por qué irregular? Porque la realidad joven no es armoniosa. Vivimos en un mundo donde no hay armonía. Estamos siempre en conflicto, es fea, desagradable, ¿no? Entonces el barroco lo que intenta mostrar justamente es eso, la realidad cruda, ¿ya? Por eso que es el barroco que va a tener una mirada pesimista de la realidad. Es completamente opuesto del Renacimiento. El Renacimiento exalta la belleza, la forma, que esto, que lo otro. Bueno, el barroco te muestra que esa forma que no es del todo bonita, sino es deforme. ¿Sí? El hombre, hay una pérdida de fe en la razón. ¿Ya? Recuerda que el Renacimiento, cuya filosofía es el humanismo, tiene como centro, hay un culto a la razón, pero en el barroco no hay un culto a la razón. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, no hay un culto a la razón, hay un culto más a la fe, a la superstición, si queremos decirlo así, ¿ya? Bueno, dice de que, bueno, hay una visión pesimista de que el camino, ¿no? La vida es un camino, pero un camino a la muerte, ¿no? Porque en ese contexto del barroco, el mundo se está desangrando, hay muchas guerras, ¿no? En ese contexto en que surge el barroco, ¿sí? Y la vida es un engaño. Recordemos más adelante una obrita que se llama La vida es sueño, ¿no? La vida es un engaño. Vivimos en un mundo engañados. Y todo el arte que se desarrolle, sea literario, sea de pintura, escultura, siempre está al servicio del poder. O sea, no es, el arte en sí no es libre. El arte siempre está sujeto a algo. ¿Ya? Muchos artistas dicen, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero con mi vida, que esto, que el otro, ¿no? Hasta la persona más sencilla, común y corriente, puede decir, ¿no? Yo soy libre, ¿no? Yo soy libre. Sin embargo, lo que no se da cuenta es de que él está circunscrito dentro de un régimen político, ¿no? Dentro del Renacimiento están surgiendo los países, las pequeñas ciudades con sus reyes, ¿no? Pero el ser humano está circunscrito dentro de ese proceso histórico y no es libre del todo. Por eso es que la libertad total, 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 no existe, ¿no? No existe la libertad. La libertad existe en la medida en que el ser humano se rige bajo unas normas, bajo un contexto histórico, ¿ya? Y bajo ese contexto actuamos, procedemos, ¿ya? De lo contrario se quedaría en libertinaje, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora bueno, estamos en eso. Y el catolicismo, bueno, es años de prosperidad católica, años de prosperidad porque saquean mucho oro y plata de América Latina. Eh, bueno, los reyes católicos tienen mucho poder, por lo tanto el catolicismo se convierte en una religión única, ¿sí? De ese reino, de ese imperio. Y en ese contexto surgen grandes escritores, a pesar de ser muy oscuro, chicos, una época muy oscura porque hay una especie de vueltas a ciertas cosas religiosas, ¿ya? Hay un regreso al catolicismo. A pesar de eso, surgen muchos escritores. Se convierte en una época muy fecunda, ¿no? Muy fecunda, porque recuerda, está la reforma por un lado, la contrarreforma, hay una lucha, hay una oposición de contrarios, y cada vez, ustedes se van a dar cuenta en la historia y en la literatura sobre todo, miren cómo la historia afecta a la literatura. Cuando es una época muy convulsionada, donde hay mucha guerra, mucho conflicto, esa lucha de contrarios, esa contradicción siempre hace que los hombres produzcan. Se vuelven épocas fecundas. El ser humano se desarrolla más cuando está en problemas, cuando está en avatares de la vida.
Nunca el ser humano se desarrolla cuando está todo tranquilo, quédate en casa, ¿no? Tranquilo ahí rezando. No, no, el ser humano es un ser humano que siempre está en constante conflicto con su realidad, con su contexto, y busca las formas creativas de poder desarrollarse en ese contexto. Y esto justamente hacen grandes hombres como, por ejemplo, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Calderón, Tirso de Molina, Cervantes. Todos ellos, la mayoría digo, ¿no? Se ha dedicado no solamente a las letras, sino también a las armas, al ejercicio de las armas. Garcilaso de la Vega, está también Cervantes, ¿no? El gran Cervantes fue un hombre no solamente que escribió Don Quijote de la Mancha o otras obritas, también fue un hombre que estuvo comprometido con los procesos de su época, fue soldado en la batalla de Lepanto, ¿no? Quedó manco, fue hecho prisionero, vivió la cárcel, conoció de cerca la miseria, la pobreza, ¿no? Pasó mil peripecias, ¿no? Y escribe Don Quijote de la Mancha, ¿no? En plena pobreza, en plena prisión, era un hombre de mundo que había recorrido mucho, tenía mucho que contar, mucho que decir, y en plena prisión, jóvenes, escribió Don Quijote de la Mancha, ¿no? Vamos a verlo después con más calma, ¿ya? Bueno, antes de pasar a la serie de Tormes, que es lo que les quiero narrar, vamos un ratito a dejar de presentar pantalla. Vamos a dejar de presentar pantalla, voy a presentar mi pizarrita, pizarrón, ahí está. Listo, acá listo. Un ratito, espérame un minuto, voy a traer agüita porque la garganta se me está secando la garganta y cuando se me seca no puedo hablar muy bien. Me sale una especie de unas cosas así, no sé, como que me duele mucho la garganta, ¿ya? Un minuto, voy a tomar agüita. Vuelvo enseguida. Unos comerciales y regreso. Ah, muchachos, ahora sí, continuamos. Profesor, Los Miserables de Víctor Hugo, ¿a qué contexto de la literatura pertenece? Muy bien, buena pregunta. Carlitos, esa obra pertenece a la época del romanticismo, el romanticismo europeo, romanticismo francés. Más o menos estamos ahorita estamos viendo los siglos de oro español, estamos en el año 1600, ¿ya? 1500, no, perdón, estamos en 1500, 1550, 1500, ¿ya?
que dura hasta 1670, todo lo que es siglo de oro español. Y esa novela que tú me dices viene en el siglo XIX, más o menos del año 1800 a 1899. Específicamente, ¿en qué año, profesor, esa novela? Más o menos estamos hablando de mitad, antes de la mitad del siglo XIX, 1830, 1840, aproximadamente, ¿sí? Víctor Hugo. Víctor Hugo, esa novela surge porque hay un contexto muy convulsionado. Es una Europa donde está en guerra, hay revoluciones constantes. Eso vamos a verlo después. Yo les recomiendo que pregunten al profe de historia qué cosa pasaba en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué vivía? ¿Qué procesos históricos, qué corrientes ideológicas surgen en esa época del siglo XIX? ¿Ya? Para que puedan entender la literatura de esa época. Es muy importante. El siglo XIX es una época muy, muy rica. Ahí surgen grandes pensadores, ya sea del liberalismo como también pensadores del socialismo y el comunismo científico. Y esas dos corrientes, tanto el liberalismo como el comunismo o el socialismo, hasta ahora siguen vigentes y siguen en pugna, ¿no? Son dos gigantes ideológicos del pensamiento de la historia universal que merece ser estudiado con la seriedad de vida, ¿no? Obviamente cuando estudiamos la historia, cuando hacemos literatura, nunca podemos dejar de lado dos cositas, la economía y la filosofía, porque son dos cosas que aportan bastante al estudio de la historia y de la literatura, ¿sí? Entonces, háganle las preguntas siempre a su profe, ¿qué personajes destacados hubieron en estas épocas? ¿Sí? En el siglo XIX, siglo XVII, siglo XVI, siglo de oro de la literatura española, ¿qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en América Latina a nivel de la historia? ¿No? Siempre pregunten, porque esa es la base en la cual se desarrolla la literatura de esa época. Toda literatura siempre es producto de su época. No hay literatura que sea extraterrestre para que diga, ¿saben qué? En el siglo de oro español los extraterrestres pensaban así o así. Eso es un cuento, ¿no? Un cuento que a veces no sé por qué le venden ahí humo a los jóvenes. Pero bueno, sigamos muchachos nosotros aquí, ¿ya? Sigamos con chambeando, chambeando en lo que mejor sabemos hacer, que es la literatura. Bien, como ustedes saben, el siglo XVI para el Renacimiento, el siglo XVIII para el Barroco. Perdón, siglo XVII para el Barroco, ¿ya? Así está. Así está la cosa. En el Renacimiento, o mejor, en toda esta época del siglo de oro español, surgen también, pues, producción en diferentes, ¿cómo le podemos decir? En diferentes aspectos de la literatura, ¿no? Surgen, por ejemplo, producción en la poesía, producción en el teatro, producción, ¿qué más? En el teatro, poesía y también en el género épico. Recuerden cuando hablamos de género épico, no nos referimos solamente a las epopeyas, cantares de gesta. Recuerden que un subgénero del género épico sería lo que es la narrativa. Bueno, San Marcos trabaja así, ¿no? A la narración o a la narrativa lo considera como parte del género épico. ¿Ya? San Marcos lo considera así y algunas universidades también lo consideran así, lo trabajan así. ¿Ya? Bueno, en la poesía, más o menos, no sé si lo pueden distinguir ahí, o vamos a poner un zoom. Ahí, un zoom. Ahí está. ¿No? En el siglo de oro español, podemos verlo de esta manera, ¿no? Del año 1500 al año 1600, que dura el Renacimiento, el famoso poeta Garcilaso de la Vega, el español, con su amigo Juan Boscán, van a tener mucha influencia italiana, ¿sí? Mucha influencia italiana. Ellos traen esta influencia a España en el año 1550 aproximadamente, que dura hasta el año 1600. Ellos, este siglo XVI, ¿no? Van a surgir dos escuelas del arte de hacer poética, de hacer poesía en España. Tenemos a la escuela salmantina, ¿no? Cuyo representante va a ser Fray Luis de León, ¿ya? Fray Luis de León, y otra escuela más, que es la escuela sevillana, que está en Sevilla, valga la redundancia, que está ahí liderado por Fernando de Herrera, ¿ya? Fernando de Herrera. Y luego, en el siglo XVII, ¿ya? Se va a desarrollar durante 100 años
otras escuelas. Está la escuela culterana y la escuela conceptista, ¿no? ¿Ya? Esto ya es barroco ya. Esto es barroco. Y dentro del barroco, pues, hay una lucha entre los culteranos y los conceptistas, entre el gran Luis de Góngora y Argote y el gran Francisco de Quevedo, ¿ya? Para una lucha entre poetas ahí, porque conceptista, ¿de qué palabra deriva, chicos? ¿De qué palabra proviene conceptista? ¿Quién me dice? ¿Concepto? Exacto, de la palabra concepto, ¿verdad? Concepto. Y les pregunto, ¿qué cosa es un concepto? Tiene que ver con la palabra, ¿no? Con la palabra, ¿no? ¿Ya? Algo relacionado con la palabra, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con la palabra. Hay un juego de palabras muy bonita, ¿no? Muy bonita, ¿sí? Tiene que... Es algo como una definición, ¿no? Lo que busca Francisco de Quevedo es hacer un poco más claro, ¿no? Que las palabras sean utilizadas adecuadamente, un poco más claro. Y la escuela culterana, que es liderada por Góngora, ¿no? Creo que por algo tiene ese nombre culterana, es una escuela muy culta, hay mucho cultismo, mucho neologismo, a tal punto de que el lenguaje tiende a hacerse muy oscuro, o sea, es decir, muy complicado para poder entender qué nos está dando a entender el poeta, ¿ya? Y Luis de Góngora de Argote se especializa en eso, en ser un tipo muy, muy leído, muy culto. Su poesía es un poco difícil para aquellas personas que no tienen grado de cultura, pero los que tienen grado de cultura, cuando leen a Góngora van a decir, wow, este tipo que es genial, un tipo, un escritor de primera, porque en su poesía hace metáforas, tantas metáforas, pero metáforas bien cultas y bien trabajadas, bien rebuscadas, ¿no? En cambio, Francisco Quevedo también hace metáforas, hace poesía, pero su poesía es un poco más clara, ¿sí? Un poco más clara, ¿ya? Por eso que a Luis de Góngora de Argote le van a llamar el ángel de la luz, porque por momentos él tuvo dos etapas, una etapa en la cual escribía muy bien, muy bonito, muy claro, ¿no? Un poco más entendible para el público, pero tuvo una segunda etapa que fue llamado el ángel de las tinieblas, ¿no? Porque se convirtió en una persona que empezó a escribir en un lenguaje muy difícil, ¿ya? Y solamente la gente con un grado alto de cultura podía entenderlo para su época, ¿ya? Muy bien, sigamos, muchachos. Sigamos aquí donde estamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué más pasó el famoso siglo XVI o en el siglo de oro español? Bueno, a la mitad del siglo, más o menos 1550 aproximadamente, a mitad del siglo XVI, 1550, surge una novela anónima, ¿no? Surge la famosa novela picaresca, ¿no? El género épico desarrolla un subgénero que es la novela. Y dentro de ese conjunto de novelas que se van desarrollando, como está la caballeresca, la oda de caballería, entre otras más, surgen la novela picaresca, ¿ya? Una novelita representante de esta época es el Lazarillo de Tormes, ¿ya? El Lazarillo de Tormes. Eh, Consta de 8 partes, de un prólogo y 7 tratados, ¿ya? 7 historias, ¿ya? ¿Y dónde se desarrolla la historia, las acciones? En Salamanca y en Toledo. Son sus dos contextos donde se desarrolla la obra, ¿ya? El tema, ¿no? Bueno, no el tema, sino el contexto histórico. ¿Qué pasaba en esa época, no? El pueblo vivía en mucha pobreza y había mucha marginación social, mucha discriminación, ¿ya? La vida de sueño, ahorita vamos a llegar a la vida de sueño, ahorita vamos a llegar. La vida de sueño es cuando duermes y ya, pues ahí estás en sueño, pues no. Pero vamos a ver, ¿ya? No, mentira, vamos a verlo ahorita. En esa época hay mucho enfrentamiento social. El trasfondo de la novela hay mucho enfrentamiento, hay un conflicto entre las clases sociales. Por eso uno cuando dice, no sé, un poco recordando nuestro contexto, estamos en elecciones, ¿no? Mucha gente habla de, habla de lucha de clases, ¿no? Se refieren a esto, pues, enfrentamiento social. Ahí las capas sociales se están enfrentando entre ellas. Y no es desde ahora, eso viene desde España, desde muchos lugares más. En todo el mundo ha habido este enfrentamiento social. No nos deberíamos de asustar. Es parte de la historia universal, ¿sí? Por eso creo que la ignorancia es atrevida. A veces se dice el refrán, ¿no?
Y bueno, cuando se desconoce la historia, muchas veces la gente habla sandeces, pues, ¿no? Habla sandeces. ¿Ya? ¿Cuáles son los temas en el Lazarillo de Tormes, no? La honra y la pobreza, ¿no? La honra entendida como una apariencia, ¿ya? La honra es, entonces, para ser honrado tienes que aparentar ser. Tienes que aparentar ser una persona noble, sencilla, humilde, y también con respeto, con modales, ¿verdad? O sea, tienes que ver con las apariencias para demostrar que tienes honra. Lázaro nos pone eso en manifiesto, ¿ya? Los temas. Hay una profunda crítica a la Iglesia Católica, al clero, ¿no? Porque recordemos que uno de los personajes de Lázaro, vamos a ver que es un cura que come, come, traga, traga y traga, está gordo, 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 y el pobre Lázaro está flaco, 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 solamente le da una cebollita para que coma, ¿no? Una cebollita, ¿no? Qué miserable el cura le da para que coma a Lázaro, ¿no? Entonces vemos de que ahí practica la gula, pues, ¿no? Se practica la gula, ¿no? Obviamente que Lázaro le dan violencia, ¿no? Le ejercen violencia contra el pícaro, contra el marginal. Y también hay la venganza por parte del marginal, del pueblo, que es Lázaro, ¿no? Ese pueblo que no, del que nadie quiere saber nada, ¿no? También se venga contra los malvados, ¿sí? Hay una relación de violencia y venganza. Y esa relación de violencia y venganza está representada entre la oposición de las clases sociales. Recuerden, vamos a ver que el cura o el gulero, o el mercader, o el, no sé, para quien trabaje Lázaro, son parte de una clase social determinada, representan una clase social determinada. Y esas clases sociales tratan mal a Lázaro, que solamente quiere comer, quiere trabajar bien y quiere comer tranquilo, no quiere que nadie lo moleste, es un niño muy inocente, ¿no? Quiere estar tranquilo, sin embargo, la sociedad empieza a influir de manera negativa con violencia contra ese niño y lo hace una persona también astuta, vivaz, ¿no? Y también Lázaro justamente ejerce violencia a través de la venganza. Por eso hay una oposición de clases sociales, lo que llamamos pues la lucha de clases, ¿sí? Reitero ese término, lucha de clases, ¿no? Entonces, vemos de que esos términos no son nuevos, ya vienen de hace años, y la literatura retrata muy bien ese tipo de conflictos que hay entre las clases sociales. ¿Ya, chicos? Retrata muy, muy, muy bien. ¿Qué más? Bueno, los personajes de Lazarillo de Tormes, ¿no? ¿Cómo no olvidarlos, ¿no? El personaje principal, nuestro gran amigo Lázaro, que nació a orillas del río Tormes, por eso le pusieron Lázaro de Tormes, va a tener como primer amo, ¿no? Su mamá obviamente no podía criarlo, ¿no? Era un niño, había nacido en la pobreza, ¿no? Había nacido en la pobreza el jovencito, y la mamá obviamente no tenía los recursos para poder sostenerlo, ¿no? Igual que pasa hoy en día, ¿no? No hay muchos niños que nacen en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de la marginación, ¿no? Seguramente no tienen la culpa de haber nacido ahí. Muchos dirán que es culpa de los padres, seguramente es una parte, ¿no? Pero también es una responsabilidad social de los gobernantes de permitir de que justamente haya mucho desafuero, ¿no? Hay una responsabilidad en política de los gobernantes. Entonces, Lázaro tenía pues como primer amo a un ciego, ¿ya? A un ciego. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo. Voy a presentar mi pantallita. Acá está. Lo pueden ver, ¿verdad? El Lazarillo de Tormes. Ya está, ¿no? ¿Ya? La mamá no puede sostenerlo, tiene que dárselo a un ciego, ¿no? Y el ciego le promete que sí, va a tener comida, alimento, conmigo vamos a mendigar, acá se gana bien. Bueno, le da a su hijito, ¿no? Para que cuide de él. Y Lázaro empieza a guiar al ciego, ¿no? Que es un viejo, muy tacaño, muy duro, que no comparte, muy egoísta, ¿no? Muy egoísta, mira, siendo ciego, sabiendo lo que es sufrir en esas condiciones, debería ser más sensible con sus semejantes, pero no, no. El ciego también es una persona muy astuta y muy, pero muy malvada, ¿no? Con Lázaro, porque no le da de comer, bueno, lo suficiente, y Lázaro tiene que robarle las uvas, tiene que robarle, pues, vino, ¿no? En cierta ocasión Lázaro está con mucha sed, ¿no? Está con mucha sed, y el viejo está tomando, pues, su vino, ¿no? Y Lázaro le hace un huequito, ¿no? A la botellita, y por ahí cae el líquido, está tomando. El viejo se da cuenta y le estrella todo ese cántaro grandazo contra la carita de Lázaro y le rompe algunos dientecitos, ¿no? Bien malo es ese viejo, muy, muy malvado, ¿no? Ya. Bueno, luego, Era egoísta, profesor. recontra egoísta, creo que egoísta le queda chiquito, ¿no? Era un satanás, era un loco, ¿no?
ese viejo, ¿no? Pobrecito, ¿no? Le rompió algunos dientecitos al pobre niño, ¿no? Y bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? De que Lázaro, ya pues no cansado, ¿no? De este señor, viene una escena donde Lázaro, a partir de aquí, Lázaro va a ocurrir una transformación con Lázaro, ¿no? Va a una placita y el viejo le dice, oye Lázaro, sé que por aquí hay un toro, ¿lo puedes ver? Sí, le dice, entonces, mira, si es que tú te acercas lo suficiente, vas a poder escucharlo, que te va a hablar o va a decir mu, ¿no? Lázaro, como era muy inocente, muy sencillo, no conocía de la malicia, de las miradas maliciosas o de la voz maliciosa que utilizaba el ciego, ¿no? Se acerca, ¿no? Para escuchar lo que dice el torito, pues, ¿no? Todo cree, como un niño que te cree, pues, ¿no? Se acerca casi cerca y el viejo coge su mano, ¿no? Lo coge por la cabeza y lo estrella con tanta fuerza contra el cuerno, la cabeza del toro, que lo zumba, ¿no? Lo tumba tanto de que Lázaro, bueno, se queda dolorido durante muchos días, ¿no? Llorando, pues, ¿no? por el terrible golpe que recibió. Y el viejo como en tono de burla, como diciéndole, ¿por qué te la crees? Algo así, ¿no? ¿Por qué te la crees? A partir de ahí, ya, esta escena es muy importante porque a partir de aquí, Lázaro empieza una transformación de niño inocente a niño que tiene que tener cierto cuidado con lo que va a hacer, de dudar un poco de lo que la gente le dice que haga. Se convierte en una persona así. ¿Ya? A partir de aquí empieza una etapa de desarrollo de la astucia, de la malicia, pero no porque él sea malo, sino malicia con la finalidad de entender las otras malicias, las otras astucias para que no se la hagan a él. ¿Ya? Entonces ahí Lázaro planifica pues vengarse, ¿no? Mira, está todo quiñado su ojito, pobrecito el niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Están viajando por la ciudad y se lo lleva a otro lugar, ¿no? Se lo lleva a otro lugar al viejo. El viejo le dice, bueno, Lázaro, ¿sabes qué? Ya es tarde, está lloviendo, por favor, eh, hazme cruzar a la vereda, ¿no? Primero cruza tú, porque parece que hay mucho agua y que corre como un río ¿no? por la pista. Lázaro, efectivamente, ¿no? Toma vuelo, corre y salta, ¿no? Salta el charquito, ¿no? Salta el charquito de agua, ¿no? Salta el charquito. Llegó al otro lado. ¿Pero qué pasó? El viejo le dice, ya, ahora dime cuántos pasos debo retroceder. Izquierda, derecha. Lázaro le guía, ¿no? Ya, tienes que irte más atrásito, un poco más a la izquierda, vete ya. Ahora sí, corre, corre, corre con toda, corre como, ¿no? Como alma que se lo lleva el diablo. Y ahora salta. El viejo salta con toda su fuerza y se estrella pues contra una columna, ¿no? ¡Pua! ¿No? Y cae al charquito de agua, ¿no? Cae el viejo, cae al charquito de agua y lo último que recuerda Lázaro de haber visto ahí fue de que el viejo estaba siendo arrastrado por el charquito de agua, quién sabe hasta dónde, pues, ¿no? ¿Ya? Lo último que recuerda Lázaro. Y Lázaro, como dice, pues se vengó, quedó satisfecho de su venganza y se retiró a buscarse otro amo. ¿Ya? Bueno, eso primero, ¿no? Una crítica seguramente a las personas mendigas que son, o a la sociedad que Profesor, son. ¿esa fue la última vez que vio Lázaro al viejito? Fue la última vez, nunca más volvió a saber de él. Ya, nunca más volvió a saber de él. Si se dan cuenta, es muy escueto a narrar, ¿no? Hice esto, hice lo otro, pum, ya fue la última vez que lo vi. Ya no me interesa más. No dice si lo vio más tarde por el pueblo. Nada, ¿no? Él siguió con su camino. ¿Ya? Y bueno, en sus avatares, un clérigo que lo mira por ahí, lo recoge y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi lazarillo. Y ahí se lo lleva, pues, ¿no? Y el clérigo tiene una actitud, le gusta mucho comer. Y es una descripción bien interesante, ¿no? Porque recordemos que a la Iglesia Católica siempre los han pintado como esos padres gordos que comen y comen y comen, ¿no? Bueno, que ahora hacen ejercicio, por lo tanto un poco así medio en forma, no hacen básquet, ¿no? Pero en esa época no, pues, ¿no? En esa época les gustaba comer, comer, comer y aprovecharse del pueblo. Entonces, esta es una representación en la novela, ¿no? Como Lázaro lo mira comer y este padre de la iglesia solamente le da una cebolla a la semana o una cebolla al día para que coma, ¿no? Y esa es su comida. Y eso grafica muy bien lo que el pueblo le está pasando en esa época. Hay mucha hambre, la gente se muere de hambre, quiere trabajar y quiere ganar lo suficiente como para poder alimentarse, subsistir. Pero a veces los de arriba no les dejan comer al pueblo, ¿no? Todo se lo llevan ellos, se lo comen todo, se lo chupan todo. La corrupción dentro de la iglesia.
La iglesia todavía tiene poder en esa época. Es una metáfora muy hermosa en la novela. ¿Ya? Entonces Lázaro le va pues a robar alguno de sus alimentos, ¿no? Le roban incluso a los abarrotes, ¿no? Y Lázaro le dice, no, se lo comieron los ratones, ¿no? Ah, los ratones, ¿no? Cierto día lo pesca, le da una paliza terrible y lo bota al pobre niño, ¿no? Solamente quería comer, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay gente, ¿no? Hay gente incluso en la actualidad. Yo he escuchado historias de personas muy cercanas a mí, que hay personas que siendo a veces religiosas, no digo que todas las personas religiosas lo sean así, pero que son así bien, te hacen trabajar como burro y te pagan una miseria, o si no, bueno, no te dan lo necesario para poder comer, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no? Suele pasar. Ahí tenemos a Lázaro robándole del cofrecito, ¿no? Un pancito, ¿no? Porque había conseguido, le había sacado copia a la llave, ¿no? Aprovechó un descuido, le robó la llave un tiempo, le sacó una copia así, se le ingenió, ¡fua! Volvió con su llavecita la copia y, ¿no? Y el viejo decía, pero ¿por qué me falta comida, ¿no? ¿Por qué me falta comida? No sabía de que Lázaro le había sacado una copia, ¿no? Yo tengo mi llave conmigo, nadie me la ha quitado, ¿no? Se iba con la llave a la ciudad a pasear. Pero bueno, lo descubrió Lázaro y le dio una tremenda tunda, ¿ya? No lo he puesto aquí, Ese amo ya era tacaño, profesor. recontra, pues. Si el viejo era así, pucha, que el otro era peor, pero le daba una cebollita nomás, ¿no? Luego vino otro amo que va a ser el escudero, ¿no? Luego vino otro, el escudero. El escudero era un tipo apuesto, simpático, ¿no? Pero estaba sin empleo. Y siempre aparentaba vestir muy bien, estar siempre a la moda, pero no tenía nada con qué comer, ¿no? Entonces tenía que aparentemente mendigar o lo mandaba a trabajar a Lázaro para que consiga dinero y prácticamente buscaba que lo mantengan, pues. Era un mantenido, no le gustaba trabajar, ¿no? Un mantenido, ¿no? Pero en la calle aparentaba tener dinero, aparentaba comer bien, tenía una buena labia, ¿no? Hablaba bonito. Entonces, Lázaro aprendió de este escudero la honra. Entendió que tener honra es saber aparentar. Aparentar. ¿Ya? La honra es saber aparentar. Y todos en el mundo aparentan, decía Lázaro. ¿Eh? Todos aparentan ser algo que no son. ¿Ya? Todo es un sueño, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más, no? Bueno, al final de cuentas lo que ocurre es que le vinieron a cobrar la renta, ¿no? La señora estaba molesta, le iba a sacar el ancho al escudero y el escudero le dice, ¿ya sabe qué? Voy a traer el dinero, ¿ya? Dejo acá a este niño en garantía de que voy a volver. Lo dejó a Lázaro así como de garantía, ¿no? Ya que pasó 1 hora, 2, 3, 5 horas, 7 horas, no volvía el desgraciado. Lázaro se pone a llorar, ¿no? Y la gente le cuenta, ¿no? ¿Por qué razón está pasando eso, ¿no? Y algunas mujeres que vivían en la casa le dicen que no le haga daño al niño porque al parecer bueno, la señora había sido víctima de estafa, ¿no? Y bueno, déjelo ir. Pero bueno, fue una gran vergüenza que pasó Lázaro a raíz de ese escudero muy, no sé, malvado, si podemos decirlo así, ¿no? Luego sigue el fraile, ¿no? Otro, otro religioso que es igual de tacaño que el anterior, ¿no? Que el primer cura que hemos visto, ¿ya? Luego, bueno, un siguiente va a ser el buldero, ¿no? El buldero, ¿no? Que bueno, también, las famosas bulas, pues, ¿no? Tiene que, pues, ¿cómo se dice? Vender bulas y esas cositas, ¿no? O sea, aprende ahí la estafa, ¿no? Aprende a estafar a la gente, porque vender, pues, entre comillas, el perdón de Dios es algo, se da cuenta de que es un negocio redondo, ¿no? Lázaro, en cada rincón, o cada amo que tiene, va a aprender de que siempre cada uno se vale de la estafa, el engaño, la apariencia, ¿no? La mentira para sacar dinero, ¿no? Y bueno, se salió de ese negocio Lázaro, ¿no? Luego tiene otro amo que va a ser el capellán, ¿no? El capellán, de igual manera, el capellán, bueno, más o menos que estuvo bien con el capellán, ¿ya? Luego viene otro que es el alguacil. El alguacil. Del fraile más que nada aprende creo que a rezar. Sí, es que lo que ocurre está que Lázaro, cuando
Cada amo en el que está, cada amo con quien se atraviesa Lázaro, le va a enseñar algo. Pero todos esos amos, en resumen, lo que le va a enseñar a Lázaro es básicamente siempre las apariencias, ¿no? Incluso el fraile mismo em, tiene que aprender a ser santo, ¿no? Santo, pero ¿qué pasa? Este hombre se acostaba, al parecer, con personas de dudosa reputación, ¿ya? Dudosa reputación, por eso no lo quise decir, ¿ya? Entonces ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, por esa razón, Lázaro sabe de que incluso hasta dentro de los padres de la iglesia bien aparentan, ¿no? Aparentan llevar una vida, eh, una vida, ¿cómo se le puede decir? ¿Qué palabra podemos utilizar? Mm, ayúdenme a ver ustedes, ayúdenme que son más cultos. A llevar una vida honrada o una vida Santa. santa. Bueno, sí, fue maltratado en mayor o en menor medida, en mayor o menor medida, obviamente por los amos con que tuvo, ¿no? ¿Ya? No específicamente todos lo maltrataron, pero, o sea, en la misma magnitud, con la misma magnitud, con golpes, pero sí hubo seguramente algún maltrato, hasta, si queremos decirlo así, económico, un maltrato psicológico, un maltrato moral, si podemos llamarlo también así, ¿ya? Y bueno, y así, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver acá. Están llamando, creo. A ver, a ver. Sí, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, vio en el religioso, ¿no? Que no era del todo muy religioso. Eso básicamente aprendió, ¿no? No era no del todo muy religioso, ¿sí? Aprendió de que dentro de la iglesia pues hay contradicciones, hay lucha interna, hay hombres que se meten, aprendió de que la gente se mete bueno, a los cargos de la iglesia católica para sacar provecho de esos, ¿no? Para sacar provecho de esa condición, no tanto para servir a la gente, sino para poder sacarle provecho de su condición dentro del clero de la iglesia, ¿sí? Eso es lo que aprendió, una lección, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, sigamos. ¿Dónde estamos? Mi pizarrita. ¿Ya? Luego estuvo con el alguacil, ¿no? El alguacil era valiente, ¿ya? Un alguacil que era valiente, pero era a la vez de una condición económica normal. No pobre, no del todo pobre, pero ganaba lo necesario. ¿Cuál era la dificultad? Que tenía que trabajar de noche, pues, ¿no? Cuidando, como guardián, ¿no? Cierto día, el hecho por querer ir contra unos ladrones, ¿no? ¿No? Como eran un grupo más numeroso los ladrones, terminaron pues violentando, ¿no? Mira la violencia contra el alguacil que le sacaron el ancho. Lázaro que se mete en esa pelea, le sacan el ancho duro, pues, ¿no? Entonces ahí aprende, pues, ¿no? De que hasta los ladrones están organizados, ¿no? Como está hoy en día, pues, ¿no? Están organizados y uno solito, un individuo, no puede, pues, contra todo un bloque de ladrones, ¿no? Es un mal social, es un mal social que nos hace mucho daño, el hurto, ¿no? Los amigos de lo ajeno, ¿no? Pero parece ser de que la justicia no se abastece, no da el suficiente número de efectivos para combatir la delincuencia, ¿no? Bueno, y así, hasta que llega a la casa de un arcipestre, ¿no? Que le da un trabajo para ser vendedor de vinos. Pues, se convierte en pregonero de vinos en el mercado, ¿no? Él se independiza luego de eso, ¿no? Se independiza del arcipestre, ¿no? Y siempre, lo bueno de Lázaro de que tiene una habilidad para hablar, una labia extraordinaria.
Él desarrolla esa capacidad, esa habilidad de poder ser pregonero, de saber ofrecer al cliente, convencerlo, persuadirlo y vender, ¿no? Y empieza a prosperar poquito a poco, ¿no? Empieza a prosperar, ¿no? Ya tiene, se compra ropita, vive en un mejor cuarto, tiene para sus alimentos, ¿no? Y por ahí el arcipreste se da cuenta, pues, que este señor, este jovencito, eh, es su competencia económica, ¿no? Mira cómo la pequeña burguesía, ¿no? A eso me refiero, pequeña burguesía. La pequeña burguesía, ¿no? Tiene temor de que otros seres marginales, unos pobre diablos, como lo llaman así, unos marginales que estaban excluidos de la sociedad, por eso marginales, ¿no? Empiezan a crecer y a convertirse en pequeños comerciantes, ¿no? A pequeños burgueses también, ¿no? Lázaro se está convirtiendo en eso, ¿no? Va a tener su pequeño negocio, su pequeño emprendimiento, si queremos decirlo así, ¿ya? Entonces, empieza a crecer el arcipreste, para evitar de que justamente le haga la guerra, ¿no? O sea, económicamente hablando, ¿ya? Manda que se case con su criada, ¿no? Lázaro dice de que sí, bueno, le gusta, una chica muy bonita, ¿no? Obviamente la chica no está enamorada de Lázaro, por si acaso, ¿no? No está enamorada de Lázaro. Sin embargo, como es su criada, manda que se case con Lázaro. Es un matrimonio por conveniencia, que todavía está, al parecer, vigente en esa época, ¿ya? Bueno, cierto día, al parecer, le pasan el rumor, ¿no? De que Lázaro, bueno, su esposa, está en relaciones extramaritales con él, ¿no? Con esa persona, ¿no? Que justamente le dijo que se case con ella, ¿no? Y bueno, Lázaro le pregunta a la chica llora, y ¿sabes qué? Esto ha sido la verdad, pero yo no estoy con él, así que esto que el otro. Bueno, Lázaro conversa con la arcipreste, le pone las cosas claras, él le jura de que no pasa nada entre los dos, ¿no? Entonces le pide que respete. Y Lázaro ahí lo deja como una cuestión abierta, ¿no? Para el lector, ¿no? Lázaro es una persona astuta, ha recorrido el mundo, ha conocido seres marginales, ha conocido delincuentes, asesinos, ha conocido prostitutas, ha conocido curas corruptos, jueces corruptos, gobernantes corruptos, ha conocido lo peor, la peor cara de la sociedad, lo que la gente nunca quiere ver. Lázaro lo ha conocido. Así que es una persona muy astuta y que se da cuenta, no le puedes tú engañar a Lázaro. Bueno, por eso Lázaro dice, yo confío en mi mujer, ¿no? Confío, dice, ¿no? Confío y sé que, bueno, me puedo estar seguro de que no está en esas habladurías de las que la gente suele hablar, ¿no? ¿No? Entonces, lo deja ahí Lázaro, ¿no? Lo deja ahí comentándole a sus amigos que si eres mi amigo, bueno, mejor quédate callado, ¿no? Déjala ahí en paz, ¿no? Y bueno, ahí cierra un poco la novela, ¿sí? Cierra la novela de Lazarillo Tormes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, ya está. Entonces vamos a ver la pizarrita otra vez, la pizarrita. La pizarrita, pizarrón. Vamos a ver. Ahí está. Chicos, tenemos acá, como les decía, el siglo de oro español. ¿Ya? El siglo de oro español. Vamos a ver acá que tenemos al gran Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Vamos a ver lo que pasa en la poesía. ¿Ya? En la poesía tenemos al gran Garcilaso de la Vega, conocido como el gran Petrarca español, porque tiene una profunda voz, una profunda voz poética envidiable para los poetas de su época. Él escribe las famosas églogas, es decir, son poesías pastoriles, si queremos decirlo así, de su época. Las églogas son diálogos, ¿no? Son diálogos entre pastores, muy bonitos. Tenemos también los sonetos que componen, y su gran musa, ¿no? Isabel Freire, ¿no? La mujer que le robó el corazón. Estaba enamorado y muchas de sus poesías las escribe en función a ella, ¿no? A tal punto se dice que cierto día, bueno, a pesar de que fue su musa, como pasa con todo poeta, ¿no? A veces no termina casándose con su musa, ¿no? Pero le sirve de inspiración, ¿no? Y escribe el dulce lamentar de dos pastores, ¿no? Salicio y Nemoroso, ¿verdad? Y la Galatea, Elisa, ¿sí? El dulce lamentar de dos pastores, Alicio junto a Nemoroso, van contando sus cuitas de amor. Bueno, esos son son temas pastoriles, ¿no? Esas son las églogas, son poesías que son diálogos pastoriles pero escritos en verso. ¿Ya?
Vamos a ver. Luego tenemos al gran Fray Luis de León, ¿ya? Que él escribe Oda a la vida retirada, ¿no? Recuerden que estamos en un contexto de muchas guerras en esa época. Y bueno, cansado de la vida del soldado que lleva, ¿no? Canta, pues, ¿no? Oda a la vida retirada, ¿no? Donde narra, pues, sus aventuras, el amor, pues, el amor que siente por el campo, lejos de la ciudad, lejos de las guerras, ¿no? Quiere la tranquilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué Oda la vida retirada? Porque él sufrió prisión, ¿no? Él fue un soldado que también fue prisionero, ¿ya? Escribe sus odas, sus liras, ¿no? Y bueno, él siempre en sus temas, uno de esos temas de sus poesías, siempre está como un pastor, calmado, apacible, tranquilo, retirado del mundo, de la ciudad, de las guerras, y quiere vivir tranquilo, ¿no? Quiere vivir tranquilo, como un pastor apacible, ¿ya? Y luego tenemos, muchachos, al barroco. Ya les dije, ¿no? Ahí tenemos a Gran Quevedo y a Gran Góngora, ¿no? Aquí hay una lucha entre estos dos, ya que estos dos se paran dando de alma con poesía, se burlan en sus poesías entre los dos, ¿no? Si Quevedo escribe algo, Góngora le responde. Y si Góngora escribe algo, Quevedo al toque le responde, ¿no? Una bronca pero él le responde con poesía, no le responde así como no te corras, Góngora, ¿no? Aquí estoy, Quevedo, tu papi se corrió. No, no, no. Acá los dos, ¿no? Como dice, parado y sin polo, escriben sus poesías y se llevan, pues, ¿no? Se dan buenos torneos ahí poéticos entre los dos, ¿ya? Se le conoce como el gran Juvenal español porque su poesía es bastante picante, bastante atrayente, muy juvenil, ¿ya? Escribe una obra que se llama Epigrama, escribe sus sátiras y una obra que se llama Antítesis. Antítesis, ¿ya? Son más que nada poesías. Y Góngora, conocido como el ángel de la luz en su primera etapa, luego el ángel de las tinieblas, cuando empieza a escribir con palabras extrañas, como por ejemplo los neologismos, palabras nuevas, y escribe una obra que se llama La ironía, ¿no? La ironía. Son más que nada poesías, chicos. Son poesías, ¿ya? Tenemos acá la narrativa. Bueno, la narrativa ya les dije, la sabiduría de Tormes. Hay una tendencia al humor, al realismo crudo, y aparece también una obrita que se va a llamar El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a verla ahorita, ya, dentro de un ratito. Alonso Quijano, el famoso Alonso Quijano, más conocido como el Gran Quijote de la Mancha, en tu novela favorita. Que tenemos, ¿no? También ahí surge el teatro barroco, ¿ya? ¿Cuál es la característica de ese teatro? Recordemos que ya Martín Lutero había dado en Alemania, lanzó sus tesis, ¿no? Contra la Iglesia Católica porque pide una reforma urgente. Y bueno, pues surge un movimiento que es la contrarreforma. Y muchos escritores del barroco están circunscritos, son parte de la contrarreforma, son católicos que se oponen al movimiento de Lutero, al movimiento de la reforma. Quieren una España católica, una España cristiana, bueno, pero una cristiana católica, ¿no? Apostólica, ¿no? Y romana, así quieren. Entonces surgen ahí algunos escritores que van por esa línea, que son como por ejemplo Lope de Vega, cuyo teatro, a pesar de ser muy hermoso, es muy hermoso, exalta el nacionalismo, hay una riqueza inventiva y tiene mucha popularidad su teatro, ¿ya? Lope de Vega. Lope de Vega, dentro del teatro barroco, chicos, hay dos corrientes, dos tendencias. Una tendencia popular, ¿ya? Y una tendencia, si queremos decirlo así, un poco más... correcto. Achis. Una tendencia más... Salud, profe. Gracias, gracias. Me he enfermado, ya ves, por estar tomando agua fría. Mucha agua fría. Salina, profe. Sí. Un ratito. Ay, mi naricita. Entonces que yo siempre... No me gusta mucho la humedad de Lima porque me detiene siempre así. En cambio, en Cusco estaba más tranquilo, no tenía ese tipo de cosas así. Aunque sí hacía mucho frío, eso no lo voy a negar. Hacía frío. Y a cada rato tenía que estar abrigado, ¿ya? Y el otro teatro es el teatro cortesano, ¿ya?
a borrar. Y otra tendencia es el teatro cortesano, ¿ya? Con Pedro Calderón de la Barca. El teatro cortesano, o sea, de la corte, pues, ¿no? De la corte del rey, ¿ya? Un teatro que va para la nobleza, para la realeza. En cambio, Lope de Vega también que sus teatros son escenificados en grandes corralones populares, ¿ya? Lope de Vega es un tipo, no es un tipo marginal, no es un tipo pobre, es un tipo que sabe leer, sabe escribir, es un tipo que para esa época saber leer y escribir era pertenecer a la nobleza, ¿sí? Debía tener una formación académica. Sin embargo, le interesan mucho los temas populares, ¿ya? Escribe mucha poesía, que tenemos aquí. Ahí tenemos poesía de Lope de Vega, ¿no? La Gatomaquia, la Dragontea, eso es en verso, ¿sí? En verso, en poesía. En teatro, teatro popular, ¿no? Fuenteovejuna, que es su obra más significativa, Fuenteovejuna. El mejor alcalde del rey, Peribáñez, El caballero de Olmedo, y dos novelitas, ¿no? La Dorotea y la Arcadia, que bueno, no son muy conocidas, más se le conoce por Fuenteovejuna, Todos a una, ¿no? Más conocido por él. ¿Y cuál es el tema en Fuenteovejuna, no? ¿Cuál es el tema en Fuenteovejuna, Todos a una? En esa obrita, ¿ya? Nos habla sobre la venganza colectiva, ¿ya? La venganza colectiva de un pueblo, ¿ya? Es la venganza colectiva de un pueblo contra los abusos del comendador o del gobernante de ese entonces, ¿ya? La venganza colectiva producida por los abusos del comendador, ¿ya? El pueblo se une. Recordemos que aquí estamos en el Renacimiento. En el Renacimiento, el teatro, si bien recoge los moldes clásicos griegos, también aporta cosas nuevas, porque mire, en esta época, recordemos el teatro griego, ¿no? Tienen que tener unidad de tiempo, unidad también de trama, ¿no? Tiene, tiene tres actos. El teatro griego romano tiene tres actos, ¿no? Algo así como inicio, nudo y desenlace, ¿ya? Sin embargo, el teatro barroco o el teatro del siglo español va a tener cinco actos. Cinco actos. Eso nunca antes se había dado en la historia de la literatura universal. Y los españoles innovan con esto, aportan con esto. Y eso lo hace Lope de Vega. Lope de Vega aporta esto, jóvenes. Es el grandioso aporte de Lope de Vega, ¿ya? No es un aporte griego-romano, es un aporte de Lope de Vega. Además, si los griegos decían de que toda la obra tenía que ocurrir en un día, ¿no? Eso para los griegos, o el teatro clásico. Lope de Vega dice, no, eso puede ser relativo. Podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5 actos y puede ser diferentes días, ¿no? Pueden ser 2, 3 o más días. O más días, dependiendo, ¿no? O pasado una semana, ¿no? Como así las historias, ¿no? Ese es algo innovador propio de Lope de Vega. Propio de Lope de Vega. ¿Ya? No, eso ya no es teatro clásico, es teatro moderno. Teatro moderno. Estamos entrando en la edad moderna, que es el Renacimiento, siglo de oro español. ¿Ya? Son los aportes de Lope de Vega. Mira, acá tenemos. Esta obra se desarrolla en tres actos. ¿Ya? En tres actos. ¿Ya? Pero otras obras de Lope de Vega van a ser de 5 actos. ¿Ya? De 5 actos. Pero esta ahorita de Fuenteovejuna va a ser solamente tres actos. ¿Ya? Consta de 25 escenas. Wow, bastante, ¿no? 25 escenas cada acto. Mira, por momentos, este teatro de Lope de Vega va a combinar diferentes tipos de métrica. Va a incluir sonetos, después tercetos, después décimas, después romances. Eso tampoco nunca antes se había dado en la literatura clásica. En la literatura clásica grecorromana tú tenías que escribir o bien en 3 versos, ¿no? Cada 3 versos, algo así, ¿no? Y tenían que tener, el verso tenía que tener de repente 10 sílabas, nada más, 10 sílabas, 10 sílabas, 10 sílabas. En cambio, Lope de Vega no, rompe con eso, ¿no? Y escribe a su estilo. Pum, pum. ¿Ya? Cosa que fue algo novedoso para su época, por eso le gustó bastante a la gente. Le gustó mucho a la gente esa forma de presentar, porque la gente, el mundo, el pueblo, ¿no? Su lógica es distinta. A veces tiene una lógica distinta a la de los intelectuales, ¿sí? Bien.
Chicos, esta obra sí primero tiene un fondo, un trasfondo histórico, ¿no? Un trasfondo histórico que ocurre más o menos cuando los reyes católicos están ganando la batalla a los cristianos, a los judíos, ¿no? ¿Ya? Un trasfondo histórico. ¿Ya? Tiene un trasfondo histórico, ¿sí? Y más o menos se ubica en el año 1572. Es el contexto, ¿ya? Pero se escribe en esto, ¿no? La historia de la villa de Fuenteovejuna más o menos en 1476. Ya recuerden que en 1492 se expulsa a los árabes y moros, ¿no? de España, ¿no? Eso había pasado poquitos años, ¿verdad? ¿No? ¿Listo? Listo. La historia se escribe aproximadamente por esta época, un poquito más, ¿ya? Pero sin embargo, mira cómo ocurre. El contexto histórico es antes, ¿verdad? Es antes, ¿ya? Listo, ¿qué más? Bueno, personajes básicos. Primero está Laurencia, Jacinta y Pascuala, ¿no? Que son las labradoras, son las campesinas que están en el campo. Luego tenemos a los personajes masculinos, Esteban, que es el prometido de Laurencia, Alonso, que es Esteban y Alonso, que son alcaldes de la comunidad de Fuenteovejuna. Tenemos a Esteban, que es el padre de Laurencia, ¿ya? Frondoso, que es el enamorado, y luego con quien se casa Laurencia, ¿no? Se casa con Laurencia. Y tenemos algunos amigos más, ¿no? O algunos labradores. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. ¿Qué cosa pasa en Fuenteovejuna todas a una? ¿Qué pasó con estos amigos, ya? Bueno, acá faltó poner al comendador. No se le puso al comendador, ¿ya? Vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Vamos a ver. Bueno, no lo tengo, pero bueno, chicos, acá nos habla de un tal Fernán Gómez de Guzmán, que es el nombre del comendador. Ya, Fernán, vamos a ponerlo por acá. Fernán Gómez de Guzmán, que es el antagonista. Es el comendador abusivo de Fuenteovejuna, ¿ya? Él, bueno, ¿qué pasa? Están en plena época de la Reconquista, los españoles están luchando contra los árabes, ¿no? Entonces, en esas batallas, este señor Fernán Gómez está participando. Y efectivamente, tienen una victoria. Los reyes católicos tienen una victoria contra los árabes y los moros, ¿ya? Este señor cuando vuelve a su tierra, vuelve a Fuenteovejuna, quiere violar a Laurencia, que es la campesina, ¿no? Bien simpática, muy bonita. Es pretendida por Frondoso. No puede, la chica se defiende y huye, ¿no? Le cuenta a Frondoso, y el asunto queda ahí, ¿no? No pasó más. Fernán Gómez otra vez se va a la guerra, ¿no? Y en esa guerra pierde la batalla, ¿no? Vuelve a su patria, ¿no? Y otra vez pretende violar a Laurencia, la secuestra, la rapta y logra pues aprovecharse de ella, abusar de ella. Laurencia, junto con sus amigas, empiezan a agitar, ¿no? Agitan a que el pueblo tome venganza, que no es posible de que este hombre siga cometiendo abusos, ¿no? ¿No? Exhorta a los varones, a las mujeres, a que a sus hijas le va a pasar lo mismo, ¿no? Si permitimos este abuso. El pueblo muy armado y muy decidido a hacer justicia, logra capturar a Fernán Gómez, ¿no? Lo lleva al centro, ¿no? del pueblo y lo ajusticia, lo matan, ¿ya? Lo matan. Entonces, el rey, al enterarse de este crimen de su comendador, ¿no? El rey, se acerca, pues, ¿no? Manda a capturar al pueblo, a los posibles responsables, los tortura, y todo el pueblo que es sometido a tortura, ¿no? Cada vez que les preguntan, ¿no? Dime, ¿quién ha sido quien ha matado al comendador? ¿Tú lo sabes o quieres sufrir tormento, ¿no? Y le ponen el fierro caliente, lo estiran, le hacen la Santa Inquisición a la gente para que hable, y la gente solamente, la única respuesta que dice que fue Fuenteovejuna. Y el torturador, el verdugo les pregunta quién es Fuenteovejuna, y todos responden todos a una, ¿no? Entonces, por más que está torturándolos, se dan cuenta de que el pueblo está decidido a no callar, a decirte que todos fueron los responsables. Por esa razón, el rey, al investigar más profundamente el asunto, se da cuenta que
efectivamente, el comendador era un abusivo y se tenía que hacer justicia. El pueblo clamaba por justicia. Por eso de que decide absolver al pueblo, ¿no? Y queda justificada la venganza del pueblo contra los abusivos, contra los que abusan del poder, ¿sí? Contra los que abusan del poder. Por eso esta obra es muy importante y muy trascendental en el barroco, chicos. Muy trascendental, ¿ya? Porque habla justamente del pueblo. ¿Sí? Cuando el pueblo toma el poder, o no el poder, sino cuando toma la justicia con sus manos, no es una justicia irracional, es una justicia que está muy bien fundada, ¿no? En la razón. Cuando no le hacen justicia, cuando abusan los poderosos, a veces la rebelión de los pueblos está más que justificada, ¿no? Como pasó con Tupac Amaru también, ¿no? ¿Ya? Incluso en Puno, ¿no? En Puno hacen eso, actualmente hacen eso en Puno, ¿no? Cuando ven un ladrón o alguien así, sea, que pobrecito, ¿no? Le hacen bullying. Bueno, también porque hacen eso, pues chicos, ¿no? Los ladrones no deberían hacer daño. Sigamos con Calderón de la Barca, o también conocido como el teatro cortesano. Es para la gente de clase alta, básicamente, su teatro, ¿ya? Bueno, algunas características, las tenemos en la separata, lo pueden ir revisando, son muy bonitas, ¿no? Hay muchas imágenes, mucha metáfora, mucha alegoría, muchas figuras literarias bien bonitas que ustedes pueden revisar, ¿ya? El Calderón de la Barca es un perfeccionador del teatro español. Es un perfeccionador, es un maestro del teatro, ¿ya? Por eso es que también pasa a la posteridad, pasa a ser parte de la literatura universal, ¿ya? ¿Cuál es un gran mérito de este señor? Que al igual que Lope, que grafica un poco el sentir, la psicología social, la psicología colectiva. Ya, mira, Lope Vega, eso es lo grande, ¿no? Mira cómo estudia la psicología colectiva, pero este señor lo que hace es un tratamiento psicológico de personajes, ¿no? O sea, un poco más individual, centrado más en el individuo que en el colectivo, ¿no? ¿Ya? El individuo, ¿no? Profundiza cómo piensan los personajes. ¿Ya? Y él, bueno, hace pues algunas obras que son las autosacramentales, ¿no? Que dedicamos más de temas religiosos, ¿no? ¿Ya? Prácticamente él es el creador de los autosacramentales, ¿ya? ¿Ya? Es el creador de ese tipo de género, de esta especie literaria del teatro, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esto solamente es de un solo acto. A diferencia del teatro que son 3 actos o 5 actos, él lo hace de un solo acto y son de carácter religioso, alegórico o simbólico, ¿ya? Y su tema siempre es la Santísima Eucaristía, ¿no? Como sabemos, chicos, estamos en el barroco, ¿no? El barroco es un poco de retroceso al pasado, un poco de retroceso al pasado medieval, a la concepción religiosa, ¿no? Al catolicismo, un retroceso a eso. Catolicismo, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Obras. Acá tenemos sus famosas obras de Calderón. Esto de acá no son autosacramentales, ¿ah? Son netamente obras de teatro, parecidas a las de Lope, pero solamente que están ubicados en la corte, ¿ya? En familias nobles. Son de familias nobles, de la nobleza, no tanto del pueblo, como lo fue Fuenteovejuna de Lope de Vega, ¿ya? Su obra más significativa de este hombre es La vida es sueño, ¿no? Género dramático, no es ni tragedia ni comedia, es género dramático, que es la unión tanto entre la tragedia y la comedia, ¿ya? Género dramático. Es un drama filosófico porque discuten bastante filosofía, ¿ya? Estructura en 3 jornadas, ¿ya? Versos octosílabos, personajes importantes de esta obra, ahí está, lo tenemos ahí. Segismundo, que es príncipe de Polonia, Basilio, rey de Polonia y padre de Segismundo, Clotaldo, consejero de Basilio, Rosaura, hija de Clotaldo, y así podemos ir enumerando más y más, ¿ya? ¿Cuál es el chiste de esta historia? ¿Cuál es su argumento? ¿Ya? Bueno, la historia, jóvenes, empieza de la siguiente forma, ¿ya? De la siguiente forma. Hay un hombre que está encerrado en una torre llamado el príncipe Segismundo, que es descubierto por Rosaura, ¿ya? Rosaura descubre, ¿no? Descubre al príncipe Segismundo, ¿ya? Clotaldo es un consejero del rey, y el rey está sin hijo, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, ¿quién debe heredar el reino? Dicen, yo, el consejero, debo ser quien herede el reino, ¿no? Entonces,
Rosaura, que lo descubre, ¿no? Lo viste, ¿no? Lo viste, ¿no? Le da ropitas y lo trata como su siervo, ¿no? Bueno, no, perdón, lo viste, ¿no? Lo viste y su siervo, su siervo llamado Clarín, ¿no? Estaban buscando a Astolfo, ¿no? Al Astolfo, ¿ya? Para vengarse de este señor Astolfo. Bueno, estos extranjeros son detenidos, ¿ya? Y son llevados ¿no? ante Clotaldo, ¿no? Ante Clotaldo para que confiesen quiénes son. Pero cuando quiere darles la muerte a esos extranjeros, que es Rosaura y Clarín, ¿ya? Eh, porque no quiere que nadie conozca la existencia del príncipe, ¿ya? Eh, el anciano Clotaldo se da cuenta antes de querer matar a Rosaura, ¿ya? Que ella es su hija, ¿no? Es su hija. ¿Por qué? Porque Rosaura tiene una espada y esa espada es justamente la marca de Clotaldo, ¿ya? Bueno, y le pide que por favor intercedan al rey para que, bueno, no la maten, pues, ¿no? Mientras tanto, en el palacio, Astolfo reclama el derecho al trono, ¿ya? Reclama el derecho al trono ante la ausencia de un hijo del rey, ¿no? Diciendo, bueno, el rey no tiene hijo, entonces por lo tanto yo, Astolfo, reclamo el reino, ¿no? Entonces, bueno, refiere la historia de su primogénito y su encierro en la Torre de las Montañas para evitar que asume el trono, pues, ¿no? O sea, el rey dice, ¿no? El rey dice, bueno, ¿sabes qué? Tú quieres el reino, ya, no te lo voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un primogénito que está en la torre de una montaña, ¿no? Y no puedo asumir el trono, porque según el horóscopo, según una profecía, dice que él un día me va a destronar y me va a someter, bueno, y me va a quitar el reino, ¿no? Se parece mucho a Edipo Rey, ¿verdad? Entonces, consumido por la duda, bueno, el rey pone a prueba a su hijo, ¿no? ¿No? Porque el rey dice, bueno, pues, pero es mi hijo, bueno, pero dudo de que esa profecía sea real. Entonces manda a que lo droguen, ¿no? Ya, el hijo está drogado, lo meten ahí en el trono, ¿no? En el trono, lo visten como príncipe, y cuando Segismundo despierta, la informa, ¿no? Clotaldo le informa, oye, ¿sabes qué? Tú estás así como estabas encerrado, porque bueno, pues tu papá tenía miedo de ti, de que tú le quites el trono, esto que lo otro, ¿no? ¿No? En eso llegan Rosaura, Basilio, ¿no? Y Estrella, ¿no? Que es una chica, ¿no? Muy bonita, ¿no? Eh, Le dicen, ¿sabes qué? Segismundo, no te alteres, cálmate, por favor, te han contado la verdad, cálmate de que todo va a estar bien. Bueno, entonces Segismundo se había convertido en una especie de tirano, ¿no? Tirano porque no aceptaba eso. El rey, convencido de que, bueno, su horóscopo es verdad, le dice, ¿sabe qué? Atrapen otra vez a mi hijo, mando a la prisión, ¿no? Atrapen a prisión y lo mandan a prisión otra vez, ¿no? Encadenado nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí empieza una reflexión muy hermosa del príncipe Segismundo, ¿no? Que él cree, ¿no? Que efectivamente lo que ha visto cuando estuvo desencadenado no ha sido nada más y nada menos que una visión, un sueño, un sueño. Dice, pero ¿cómo? Yo estaba ahí con Rosaura, estaba con Estrella, estaba con Basilio, estaba con Clotaldo. Me dijeron de que yo estaba encadenado, esto que el otro. Entonces, pero nuevamente me veo aquí, apresado. ¿Qué cosa soy, no? ¿Qué cosa soy yo? Pregunta grande de filosofía, ¿no? ¿Qué cosa soy yo? ¿Qué cosa es el hombre? ¿No? ¿Qué soy yo como ser humano, no? Entonces empieza a reflexionar, ¿sí? Se da cuenta de que la vida es una irrealidad y que su condición no fue nada más que un sueño. Por eso la vida es sueño, ¿no? ¿Qué cosas somos, ¿Qué cosas somos solo, ¿no? ¿Qué cosa es la vida, ¿no? ¿Qué cosa es la vida? Bueno. Pero finalmente es liberado por los soldados, ¿no? Y es apoyado por Rosaura, enfrenta nuevamente a su padre en una guerra civil, gana la guerra civil, derrota al rey, ¿no? Que se había convertido en un tirano también, el papá de Segismundo se había convertido en un tirano, ¿no? Este rey llora la desgracia de su pueblo, pero luego de escuchar las palabras del agonizante Clarín, recapacita, reflexiona sobre su actitud injusta y suplica perdón a su hijo Segismundo, ¿no? Le dice, hijo, perdón, ¿no? Eh, bueno, ahí su hijo lanza un largo discurso ante la corte y la obra termina con la reconciliación del padre y del hijo, ¿no? Entonces el príncipe le pide a Astolfo que se case con Rosaura, ¿no? Para reparar su falta cometida en Moscovia y anuncia que él se va a casar con su prima Estrella, ¿no?
¿ya? Con su prima Estrella de Mar. Bueno, ¿cuál es el tema en esta obra? El libre albedrío. El libre albedrío, ¿qué más tenemos ahí? No hay más. El libre albedrío, no hay más. El libre albedrío, ¿qué más? La libertad, ¿no? La libertad, la falta de libertad, el perdón, la reconciliación y las luchas por el poder, ¿ya? Las luchas por el poder. Son esos los temas que abordan. Bueno, y terminamos con Cervantes. Terminamos con Miguel de Cervantes Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto. Por ustedes ya saben qué, seguramente. Vamos a ver acá. No sé si puedo presentar mi pantallita. Con su famosa obra. ¿Dónde está su obra? ¿Dónde está su obra del amigo? ¿Dónde estás, amigo? Ah, ya. Aquí está. Aquí está. Acabaremos con este amigo, ¿ya? Con la narrativa del Siglo de Oro. ¿Ya? Eso es más que nada viene del género épico. El género épico desarrolla un subgénero que es la narrativa, la narración. ¿Ya? Tenemos al gran Cervantes Saavedra, ¿ya? Cuya obra, pues, la más grande que seguramente ha escrito, se llama el famoso Hidalgo, perdón, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Uno de los temas importantes que se abordan en esta obra es la lucha entre el ideal y la realidad. ¿Ya? El ideal y la realidad. Don Quijote representa el ideal, ¿no? Y Sancho representa la realidad, pues, ¿no? Mira cómo la dialéctica, ¿no? Hasta la dialéctica está presente aquí, la contradicción, ¿no? El idealismo y el realismo, algo así, si podemos decirlo así. ¿Ya? O entre el idealismo y el materialismo, ¿verdad? ¿Ya? Una lucha que también se ve acá. Algunos personajes que aparecen en la primera parte porque él lo escribió en dos partes, escribió este libro, ¿ya? Esta primera parte lo escribió en prisión, cuando estuvo prisionero por unos piratas, ¿ya? Estuvo prisionero, ¿ya? Escribió, pues, y con los siguientes personajes, ahí está Don Quijote, su caballo Rocinante, Sancho Panza, su escudero, el cura y el barbero que son de su barrio, que se dan cuenta de que se ha vuelto loco, Dulcinea del Toboso, cuyo verdadero nombre era Aldonza Lorenzo, que era una campesina que vivía cerca a su feudo, ¿no? De Quijote. Y tenemos también al Cide Hamed Benengeli, caballero de Verde Galván. ¿Ya? Son los personajes que aparecen en la primera parte del libro. Luego, en una segunda parte, aparecerán, pues, Sansón Carrasco, que va a asumir el rol del caballero de los espejos, y Diego de Miranda, caballero del Verde Gabán. ¿Ya? Bueno, concretamente, la obra. Lo podemos resolver desarrollar mientras resolvemos la separata, ¿no les parece? ¿Ya? La separatita. Bueno, vamos a ver acá. 5 cosas memorables que ocurren en Don Quijote, que ustedes deben saber, ¿ya? Primero, que Don Quijote, como dice, ¿no? Don Quijote de la Mancha, el famoso Alonso Quijano, que leyó muchas novelas de caballería, leyó tantas novelas de caballería que toda su casa estaba, pues, había hecho una biblioteca muy hermosa de puras novelas de caballería, ¿ya? Entre sus novelas que había leído estaba El Amadís de Gaula, El Caballero de la Cruz y muchas obras más, ¿ya? Dice que leyó tantas esas novelas que se le secó el cerebro y que perdió el juicio y que cierto día se fue, pues, a su establo, donde vio una armadura que había pertenecido a un antepasado suyo, se la puso, parecía un esqueleto andante, cogió un caballo todo flaco, así hasta las patas, ¿no? ¡Pum! Lo hizo su caballo, pues, el caballo de Amadís, ¿no? Le puso el nombre del caballo, Rocinante, ¿no? Rocinante. Y dijo, me falta un escudero. A ver, por ahí creo que tengo ahí a una persona que lo va a hacer mi escudero, ¿no? Dice, vecino noble, por favor, ¿quieres? Sancho Panza interesado, ¿no? Por dinero se mueve. Y lo vuelve su escudero, ¿no? Y Sancho Panza, como no tenía que acompañar a Don Quijote, y una bolita parecía ser el 10, ¿no? Y ambos se van a buscar aventuras, según Don Quijote de la Mancha.
era una parodia, ¿no? Una parodia, una ridiculez, porque así como las películas de hoy en día, no sé si tú te has dado cuenta, hay películas de humor como Scary Movie y otras cosas, películas más, que se burlan de las películas de terror, de las películas de acción, ¿verdad? No sé si tú has visto esas películas o no, o me equivoco. Cuéntame algo, dime. Ah, la agüita, ¿Cómo qué ¿verdad? películas, profesor? ¿Qué películas ridiculizan? ¿No? ¿Se han dado cuenta ustedes? No sé. Por ejemplo, bueno, ya tiempo que no veo películas, pero yo recuerdo una película que era Scary Movie donde hacen una parodia, ¿no? De las películas de terror, ¿no? Y las películas de acción. Se burlan de todas esas películas. También el policía, no sé dónde, el policía, no sé cómo se llama, el policía 33 sin tercio, creo. No le escucho a Mayra, creo que está hablando Mayra, pero no le escucho. Nunca he visto. ¿Por qué surgen las parodias, profesor? Ah, ya, ¿por qué surgen las parodias, no? Buena pregunta, ¿no? A veces cuando el ser humano imagina demasiado, por ejemplo, actualmente, supongamos de que nos quieran vender el cuento de que, bueno, un gobernante o una gobernante, ¿no? Puede acabar con la pobreza, ¿no? Acabar con la miseria, ¿no? O puede seguramente exaltar la figura de alguien, ¿no? En una película, ¿no? Nos pintan de repente a Fujimori como un héroe, ¿ya? Un héroe. Y surge por ahí alguien que está en desacuerdo con eso, ¿no? Dice, eso no es verdad, dice, no, eso no es verdad. No, Fujimori es un dictador, ha sido esto que el otro, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, no? Salen los sketch cómicos, pues, ¿no? Claro, ¿no? O sea, dice, ¿no? Entonces, quieren luchar contra esa falsa imagen que están vendiendo, ¿no? Al público. Entonces, buscan ridiculizar, parodiar, ¿no? Exageran seguramente sus defectos, ¿no? Sus defectos, como hacía el especial del humor, pues, ¿no? Cuando estaban ahí Fujimori en juicio y estaban los apristas haciendo de las suyas en la corrupción en su segundo gobierno, sacan pues los sketch cómicos del especial del humor, ¿no? ¿No? Soy inocente, ¿no? Soy inocente. Y los dibujan ahí cuando están presos, los dibujan pues, ¿no? Con una cola de rata gigante, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿no? Buscan burlarse y demostrar al público a través de la parodia, ¿no? Eh, Buscan destruir esa falsa imagen que se pintan ellos mismos ante la prensa como santos, ¿no? Como personas pulcras, limpias. Y la parodia busca ridiculizar eso, ¿no? Demostrar con el humor, con la risa, de que eso no es así, ¿no? ¿No? Busca demostrar de que no es así. Igual pasaba en Don Quijote, ¿no? En una época, recuerden de la Saribe Tormes, ¿no? Hay pobreza, hay prostitución, hay hambre, hay enfermedad. La gente se muere por miles y miles de gente, muere porque no hay los medios para subsistir. Europa se ha hecho un caos, ¿no? Hay muchas guerras. Entonces, en esa época, que te venden novelas de caballería, el Amadís de Gaula, de que pelea contra dragones, hace justicia, un hombre solito hace justicia contra todo el mundo, ¿no? Entonces, Cervantes, cansado de esas novelas de caballería que vendían pues falsas ilusiones, ¿no? Crea Don Quijote de la Mancha para hacer ver de que, bueno, hablar hoy en día de caballería es algo pues ilógico, eso es el tiempo de época pasada, ¿no? Estamos en otras épocas, requerimos de otro tipo de ser humano, y no ese tipo de ser humano, porque si van a soñar despiertos siendo él, miren cómo van a terminar, pues, ¿no? Por eso de que el Quijote es una parodia de todas esas novelas de caballería. Una crítica mordaz, muy fina a eso, ¿no? Bueno, Don Quijote sale en su primera salida, ¿no? De La Mancha, ¿no? Se arma caballero, ¿no? Bueno, arma un campesino que es Sancho Panza, lo arma como un campesino, lo arma caballero, ¿no? Un campesino en una posada, ¿no? Le dice, tú eres un señor de este castillo, ¿no? Una casita humilde, ¿no? Nómbrame caballero, ¿no? Y el campesino lo nombra caballero, ¿no? Luego, se va pues ¿no? O sea, a los mercaderes, ¿no? Se va supuestamente a hacer justicia, ¿no?
Y los mercaderes terminan pues agarrando a palos, ¿no? ¡Fua! Lo botan, ¿no? Entonces, miren cómo se burla, ¿no? O eso no quiero decir de que, bueno, el campesino sea sinónimo de burla, no, no, no. Sino que él estaba tan loco que el campesino le dice, bueno, pues si quieres que te nombre caballero, te voy a nombrar caballero, pues, ¿no? Yo solamente haré lo que tú me digas, ¿no? Sancho le dijo, está loco, ¿no? Está loco, tú más, sí, síguele la corriente, ¿no? O sea, parece que entonces que la persona del campo incluso es mucho más cuerda que Don Quijote, ¿no? Mira, es más realista el campesino que Don Quijote, que está volando, está en otras, ¿no? Entonces, esa es un poco la parodia, ¿verdad? Luego, en la segunda salida, se van, pues, ¿no? A enfrentarse contra los molinos de viento, ¿no? Cree que son tres gigantes, ¿no? Tres montañas, tres gigantes, ¿no? Sancho le dice, no son gigantes, son molinos de viento. Y, ¿tú qué sabes, Sancho? Cállate la boca, ¿no? Y se va a enfrentar y los molinos de viento le dan una tremenda paliza, ¿no? Las aspas de viento. Luego tenemos los rebaños de ovejas, ¿no? Don Quijote dice, mira, ahí tenemos a unos sarracenos, ¿no? Gente infiel. Vayamos contra ellos, ¿no? Creen de que son delincuentes, ladrones que están robando, ¿no? Y empieza a matar a los rebaños, a las ovejitas, pobrecitas ovejitas, nos agarran a espadazos en medio de su locura, ¿no crees? Luego, dicen de que lo han enjaulado, ¿no? Lo han encantado y regresa enjaulado pues a su tierra. Tercera salida, Don Quijote llega a un lugar, a una isla, ¿no? Donde ya pues los reyes sabían de la locura de Don Quijote y deciden dejarlo a Sancho ahí, ¿no? Como gobernante de la ínsula Barataria. Lo deja como gobernante de esa ínsula. Los reyes le siguen la corriente, pues, ¿no? Lo hacen gobernador a Sancho, ¿no? Ya, pues ya que Don Quijote es un caballero andante, lo dejaremos ahí, en la ínsula Barataria, ¿no? Como gobernante. Y para sorpresa de todos, Sancho Panza se convierte en un gobernante eficiente, ¿no? Empieza a dictar sentencias con puros refranes, puros refranes. Se convierte en un Salomón para esa ínsula, y la gente se sorprende de su sabiduría, la sabiduría popular para darle solución a los problemas prácticos de la vida. Increíble, ¿no? Sancho Panza. Pero dice, Don Quijote, recójame porque estoy muy aburrido en esta isla, por favor, llévame contigo, ¿no? No le gusta estar en la burocracia administrativa, ¿no? Bueno, luego, en la cuarta salida, Don Quijote pelea con el caballero de la Blanca Luna. Y bueno, recuerdan ahí de que el perdedor se quedará encerrado por un año en su casa. Ya no va a salir de su casa por un año, ¿no? Bueno, Don Quijote pierde y retorna pues a su pueblo natal, ¿no? Enferma mucho, hace su testamento y recobra por completamente el juicio, pero finalmente muere, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Dejó una semilla en la cabeza de Sancho Panza. Sancho Panza se convierte, parece que también le da la locura y se convierte en un nuevo Quijote chiquito, ¿no? Que va también a hacer justicia. Bueno, cosas de la vida, ¿ya? Cosas de la novela. Listo. Ahí lo pueden leer en internet o, perdón, en las aparatos de la academia. Y vamos ahora sí a resolver. Nos queda tiempo. Uy, nos queda 10 minutos. Rapidito nomás. Chicos, número 1. ¿Quién es conocido como el Petrarca español? ¿Quién introdujo el Renacimiento a España? ¿Están hablando? No escucho nada. ¿Qué pasó? Fue... A ver, ¿Fray Luis de León? No fue Fray Luis de León, ¿no? ¿Góngora? Tampoco. Claro, Garcilaso, ¿no? Garcilaso. Garcilaso de la Vega fue quien introdujo, ¿ya? Él es. La 2. Musa y amor platónico de Garcilaso fue Elisa, cuyo nombre verdadero, ¿cuál era? En sus poesías aparece como Elisa, pero fue solamente una de ellas. Aldón San Lorenzo, no. Este fue de Don Quijote, ¿verdad? Don Quijote. Fue nada más y nada menos que Isabel Freire, ¿ya? Su musa, en que se inspiró para hacer sus poesías.
El Horacio español. ¿Quién fue el Horacio español? Garcilaso no fue. Fray Luis de León tampoco. Cervantes tampoco. Nos queda Boscán y Quevedo. ¿Cuál de los dos fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, Fray Luis de León, ¿no? Fray Luis de León. Fray Luis de León era, pues, ¿ya? Acá hay un error ahí. Fray Luis de León es el... Él es el amigo. El Horacio español, ¿ya? Porque era un gran poeta, ¿ya? Era un gran orador. Era un gran orador. Vamos un poquito a usar la pizarrita. Bueno, voy a dejar de presentar para también usar la pizarrita, ¿ya? Voy a presentar pantalla completa. ¿Dónde está? ¿Listo? Ya está. Desarrolla el tema de la moral, la honra y la pobreza. Uy, facilito. ¿Quién habla de la pobreza? La honra y la moral. La honra es saber aparentar, ¿no? La apariencia. ¿Quién le enseña a un niño lo que es aparentar, la apariencia? La B, claro, la B, pues Lazarillo Tormes, ¿no? Vamos con la 5. Égloga de Garcilaso. Égloga de Garcilaso. Vamos a buscar acá. Acá está Garcilaso de la Vega, arribita. Miren sus obritas que están ahí. ¿Cuál sería? Listo. Garcilaso de la Vega. ¿Cuál es su novelita, su cuentito? Ahí está, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? La C, ¿no? Salicio Nemoroso. El Petrarca español, ¿no? Listo, vamos a poner ahí. Salicio Nemoroso. Oda a la vida retirada no es de Garcilaso. No es de Garcilaso. Batalla de Lepanto tampoco, no es de Garcilaso. Ya, les comparto la pizarrita al final. Ya voy a grabarlo. Antes de que se me vaya, voy a grabarlo. Si no se me va. No sé si ustedes tienen una cuenta en... O sea, una cuenta en esta pizarrita. Es la Viewboard. Cosa que lo puedo subir a esta pizarra también en internet para que lo puedan tener. ¿Ya? Aunque todo está ahí, en la separatita. ¿Ya? A ver, mientras las novelas pastoriles y de caballería evadían la realidad, escapaban de la realidad, hablaban de cosas fantasiosas, de héroes, batallas, ¿no? ¿Qué tipo de novelas? Perdón, este tipo de novelas de caballería presentan la otra cara de España, se refiere a los problemas sociales. Ya. ¿Qué novela presentaba los problemas sociales? La bizantina, la policial, la de aventuras, la realista, la novela picaresca, ¿no? Es la que hablaba de los temas sociales, problemas sociales. ¿Ya? Chispas, pregunta un poco medio extraña. ¿Cómo se llamaba la mamá de Lázaro? ¿Aldonza Lorenzo? No, esa era la musa de Don Quijote. ¿Isabel Freire? Tampoco. Esa era la musa de Garcilaso. ¿Ya? La Galatea tampoco. Es una obra, la Galatea es una obra. ¿Antonia Pérez o Elisa? Elisa tampoco, es una musa. Antonia Pérez, ¿ya? Antonia Pérez. ¿Dónde nació Lázaro? Tormes, pues, ¿no? A orillas del río Tormes, ¿no? En Tormes. Muy bien.
No sé por qué no me deja irme más allá. Vamos a ver acá. Así. ¿Qué pregunta sigue? ¿Qué quiere decir el autor con este grosero estilo escribo? Claro, ¿qué es lo que trata de decir ahí el autor de Lazarillo de Tormes, no? Ya. ¿Qué cosa trata de decir el autor cuando dice escribo con este grosero estilo? La E, a ver. Estilo barroco. Grosero estilo. Grosero estilo. O sea que no tiene adornos formales. ¿Ya? ¿Ya? La D. No tiene adornos formales, ¿ya? La 10. No es un tema desarrollado por Lazarillo. No es una temática desarrollada por el Lazarillo de Tormes. ¿La moral está presente? Sí, la moral está presente, ¿no? Su esposa, en la gente que está ahí. La pobreza también, la pobreza. La honra también, la picardía también. La caballerosidad no está presente en esa obra. No habla nada de caballeros, ¿verdad? No habla nada de caballeros. Acá. De todos los amos que tuvo Lázaro, ¿cuál fue el que lo trató peor? Capellán no. Pulero tampoco. Arcipreste menos. Escudero, clérigo, ¿no? ¿Ciego? Sí, ¿no? El ciego fue el peor. ¿De qué manera el ciego despierta la maldad en el del mundo? Ajá. ¿De qué manera le despertó la maldad a Lázaro? ¿De qué manera le despertó la maldad? Le mostró calles pobres, le dio consejos sabios, lo golpeó contra los cuernos de un toro, arrojándolo al río Tormes, lo azotó, lo golpeó con los cuernos de un toro, ¿verdad? Pobrecito. Siguiente, el Lazarillo de Tormes se ubica en la corriente. ¿Qué corriente? Barroca, neoclásica, romanticismo renacentista. Bueno, esto no puede ser, esto tampoco, romántica tampoco, nos queda barroca o renacentista. Podemos ubicarla dentro de del renacentista, ¿ya? A pesar de que, sí, porque esa novela está en 1550 aproximadamente. El barroco empieza en 1600 aproximadamente, ¿ya? Así está, renacimiento y barroco. Pero mira, estando dentro del Renacimiento, ya hace una crítica a los renacentistas, ¿no? Que están hablando muchas sonceras. Pareciera ubicarse más en el barroco porque muestra la realidad cruda, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar por el Renacimiento, ¿ya? Pero más podríamos ir por barroco. Vamos con la 14. No es personaje de Lazarillo Tormes. No es un personaje de Lazarillo. La E, ¿no? Claro, todos ellos aparecen, son seres marginales, son personas marginales que están en la calle. En Lazarillo de Tormes no aparece el rey, para nada aparece el rey, ¿ya? La 15. ¿Cómo se llamaba el padre de Lázaro? Ujú. Alonso Quijano, no. Fernando de Avellaneda, tampoco. Eso lo dejamos para investigar, ¿ya? La 16, a ver. Introdujo los versos en decasílabos en España. Versos en decasílabos. No fue Herrera, no fue Nebrijo, no fue Góngora. ¿Fue Boscán o fue Garcilaso? Ambos eran amigos, ¿eh? Ambos eran amigos. Garcilaso fue, ¿ya? Lo trajo desde Italia esos versos.
Máximo representante de la escuela petrarquista. Se refiere a esto de acá. A esto acá, no sé si lo pueden ver acá. Acá tenemos, mira, Petrarca español, Garcilaso, Petrarca español, y es de la escuela italiana, ¿no? La escuela italiana, recuerden que destaca por ser petrarquista. Ahí es Garcilaso, ¿ya? Garcilaso. Él fue petrarquista, le gustaba mucho Petrarca. ¿Ya? Petrarca. ¿Qué tipo de estrofa no empleó Garcilaso? Esto lo vamos a dejar, porque esto está en la separata de estudio online. Tú revisas la separata, y ahí está. ¿Ya? Te voy a dejar con esto como taradita para eso. Esto es al toque, lo vas a ver. Lo quieres ver ahorita. Garcilaso. Garcilaso. Aquí está. Ese Garcilaso. El soneto, sí. Lira también. Tercero también. Representante de la escuela sevillana. ¿Quiénes son? Acá está, mira, a la izquierda te he puesto ahí. Un representante, un representante. Mira a tu izquierda, ahí está la pizarrita. En la pizarrita. Es nada más y nada menos que el amigo Fernando de Herrera, pues, ¿no? Fernando de Herrera. 27. ¿Quién derrotó en el siglo XVI? Ah, perdón, se desarrolló en el siglo XVI y tenía como principal característica el antropocentrismo. Uy, qué facilito. Qué facilito. Además, se inspiró en la cultura clásica. El Renacimiento. Corriente literaria que se caracteriza por su estilo recargado, lleno de alusiones mitológicas y retorcimiento formal. Ajá, alusiones mitológicas. Estilo recargado, ¿no? Recargado. Barroco debe ser eso. Finalmente, representante de la escuela salmantina. Miren a la izquierda. Ahí está, el representante de la escuela salmantina. Fray Luis de León, pues, ¿no? Representante de la escuela conceptista. Francisco de Quevedo. Listo. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el día lunes para el lenguaje. Y bueno, les voy a hacer unas preguntas. Las preguntas de hoy, de literatura, lo voy a poner desde el día de mañana, o lo del lunes hasta el día domingo, ¿ya? Del lunes a domingo lo voy a poner. Las preguntas de literatura. Ahora más bien, ya nos retiramos. Gracias por estar acá, gracias por su comprensión. Ayer fue un día inesperado, incluso se fue la luz. Y con ustedes será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes, permiso. Cuídense mucho.